Hola. Bien, algunos comentarios y reflexiones preliminares acerca de lo escuchado en la mañana de hoy, las denuncias que han presentado los sindicatos y las distintas organizaciones sociales. En realidad esta es la tercera convocatoria del Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Es una experiencia en esta materia absolutamente inédita. Se ha dicho hoy más temprano que no es un tribunal en el sentido que sea un tribunal de jueces. No somos jueces, nosotros somos profesores de Derecho del Trabajo, somos militantes sociales, intelectuales, artistas, sacerdotes. En realidad lo que ustedes tienen enfrente es una representación, yo diría, de ustedes mismos, una representación de la sociedad civil, una representación plural y democrática. Ahora, la fuerza que tiene, y parte de eso también lo pudimos ver en las denuncias y en las intervenciones de Amparo Merino y de el Padre Vera, la fuerza que tiene es una fuerza ética. Sin embargo, si ustedes van a tener el resultado en pocos días de los trabajos del Tribunal Internacional de Libertad Sindical, y cuando vean el resultado, como también pudo apreciarse en el dictamen, en la resolución del año pasado, van a ver que es casi una pieza jurídica, se parece bastante a una sentencia. ¿Y eso por qué? ¿Porque nosotros queremos hacernos pasar por jueces? No. Eso porque el punto de vista nuestro es un punto de vista ético, pero basado en criterios jurídicos. Nos importa mucho que el dictamen del Tribunal Internacional de Libertad Sindical sea un dictamen perfecto desde el punto de vista técnico, porque el derecho de las personas merece el mejor tipo de dictamen, ¿verdad? Hablando de derechos, tenemos que hablar de los mayores esfuerzos por realizar, por concretar de la mejor manera nuestro trabajo. Y por eso los ingredientes, por eso el dictamen se integra, pretendemos que se integre con los elementos de la evolución de la cultura jurídica contemporánea. Vamos a tener en cuenta los dictámenes de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. ¿Todo esto basado en qué? ¿Por qué la existencia del tribunal? Bueno, basado en la legitimidad que no proviene de la ley, que no proviene de los reconocimientos estatales, sino que la legitimidad es la legitimidad que tiene la sociedad misma por defender y por postular sus derechos. Los destinatarios de los derechos, la sociedad civil, las organizaciones de trabajadores, asumen la defensa del derecho cuando consideran que las instancias formales, estatales, no lo están garantizando suficientemente o no lo están garantizando directamente. Basta escuchar algunas de las que fueron denuncias de organizaciones sindicales. Cuesta creer un trámite de reinstalación de un trabajador que pueda demorar 14 años. Golpizas, sindicalismo blanco. Ahora, lo importante de todo esto entonces es que el punto de vista que nosotros postulamos es un punto de vista ético sostenido en criterios jurídicos, porque entendemos, reitero, que es la mejor manera de defender los derechos de las personas. Y me parece oportuno ahora, subrayar algo que dijo hoy más temprano Amparo Merino y que a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué ese tribunal? ¿Por qué se le llama Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical? Porque provenimos de Uruguay, de Cuba, de España, de Argentina, de Brasil. No, o no fundamentalmente. Lo fundamental es que es el tema el que nos convoca, el que tiene esa dimensión internacional. ¿Por qué? Porque los derechos de las personas son derechos internacionales, no reconocen fronteras. Los derechos de las personas no reconocen fronteras.
Son obligatorios porque están basados en la misma naturaleza humana. Son derechos propios de la persona humana, están basados en la dignidad humana. Y por eso están por encima de la ley. Está bien que la ley reconozca los derechos de las personas, pero no dejan de ser derechos porque la ley los omita, no los reconozca. Y no dejan de ser derechos porque la ley los niegue, o los tribunales los nieguen. Son derechos porque forman parte, reitero, de nuestra naturaleza humana. Los trabajadores y sus auténticas organizaciones son los titulares a ese derecho a la libertad sindical que es nuestro tema. Las instancias judiciales, las estructuras judiciales, muchas veces, en lugar de garantizar, los obstaculizan, los niegan. ¿Por qué es eso? Porque la autonomía sindical es molesta. Lo funcional al sistema no es la autonomía de los sindicatos. Lo funcional al sistema es la domesticación. Lo funcional al sistema es el disciplinamiento. Y por eso es que la huelga, la organización sindical, la negociación colectiva, conocen en muchos casos esta excesiva reglamentación. Una reglamentación dirigida no a garantizar el derecho, sino a controlarlo, a sofocarlo, a evitar la autonomía sindical. Y por eso se da esta paradoja, que el capital no conoce fronteras, el capital se liberaliza, mientras que los sindicatos se controlan. En mi país, en Uruguay, hay una frase muy conocida, muy sentida para todos los uruguayos y por extensión también para todos los latinoamericanos, ¿verdad?, que dijo nuestro prócer, el general Artigas, el general traicionado, como dice Citarrosa, ¿verdad? El general traicionado dijo: nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Una apelación a la autonomía, no a la autonomía sindical, ¿verdad?, a la autonomía de los pueblos. De eso hablaba Artigas. El Tribunal Internacional de Libertad Sindical, entonces, está comprometido con estos valores, está comprometido con el valor de la libertad sindical, porque es un valor y un derecho de todas las personas, por encima de las fronteras, por encima de los reconocimientos o desconocimientos de la ley. La ley no es lo mismo que el derecho. Nos han enseñado que la ley y el derecho es lo mismo. Son cosas muy distintas. La ley puede oponerse al derecho. El derecho es el bien al que todos somos titulares. La ley lo puede reconocer o lo puede incluso obstaculizar. La libertad sindical es un derecho entonces humano fundamental, pero es un derecho tan fundamental y tan humano como el derecho al voto, como el derecho a la libre expresión del pensamiento, como el derecho a la libertad religiosa. No siempre se reflexiona sobre eso. Hace pocos días estuvo en Uruguay Pablo Milanés, y le preguntaron a Pablo Milanés, cantante cubano, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con los derechos humanos en Cuba? Y Pablo Milanés dice: yo los desafío a que me digan en qué país no se violan algún tipo de derechos humanos, ¿verdad? Si nosotros concebimos que la libertad sindical, y nos cuesta a veces entender hasta nosotros mismos, que la libertad sindical es un derecho tan fundamental y tan legítimo como el derecho al voto, podríamos decir que algunos países, al negar el derecho a la libertad sindical, están violentando, no están respetando los derechos humanos fundamentales. Pero los primeros que tenemos que convencernos de eso somos nosotros mismos. El derecho a la libertad sindical es un derecho humano tan fundamental, tan importante, tan estructurador de la vida democrática como el derecho al voto, como el derecho a la libertad de pensamiento. Sobre esos valores está comprometido el Tribunal Internacional de Libertad Sindical. Buenos días.